Entiendo que el tema era procesamiento de la sangre y almacenamiento. Sin embargo, bueno, ahorita con este tema voy a intentar un poquito introducir la importancia de las lesiones que puede haber durante el procesamiento de la sangre y las lesiones del almacenamiento que podemos tener para tratar de dar la plática lo más completo posible. Un poquito de generalidades. Todos nosotros sabemos o nos han dicho en todas las campañas de medicina transfusional, sobre todo cuando se invita a la donación de sangre de manera altruista, que la sangre salva vidas y ese es el eslogan que todos utilizamos, pero algo que nos tiene que quedar muy claro al área médica es que también mata y por lo tanto debe tener bajo un sustento académico, un sustento clínico, un sustento de medicina basada en evidencia. ¿Quiénes son los pacientes que son candidatos para que se lleve a cabo esta medicina transfusional? Por ejemplo, en 1799, George Washington, a los 67 años de edad, muere por una hemorragia masiva. Si en aquel tiempo hubiera existido protocolos de manejo de hemorragia masiva, pues seguramente el presidente de los Estados Unidos o el expresidente en aquel momento no hubiera muerto. En 1918 se hacen los primeros protocolos sobre lo que es la medicina transfusional, se empieza a emplear en pacientes quirúrgicos. En los 50 se empieza a hacer reportes de la medicina transfusional como que causa reacción adversa asociada a la transfusión y es Japón el primero de los países que reporta estas reacciones asociadas a la transfusión y es la enfermedad de injerto contrahospedero asociada a transfusión, quien ellos identifican que hace lesiones cutáneas, hepáticas, intestinales y demás y hacen los primeros reportes a nivel mundial. En el 96 se establece ya claramente la correlación de los eventos adversos transfusionales en un sistema de hemovigilancia sólido y robusto que ya tiene 21 años de tiempo de evolución, que es el sistema que emplea el Reino Unido, que es el sistema del SHOT. Estas indicaciones entonces deben de ir dirigidas hacia salvar vidas y no complicar más a un paciente. ¿Cuál es el sistema de hemovigilancia o los antecedentes históricos que nosotros tenemos? Bueno, datan desde 1993, Japón es el pionero en instaurar un sistema de hemovigilancia, motivo porque ellos, el 65% de su población presentaban enfermedad injerto contrahospedero. ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué se imaginan que en Japón había tanto H? Y digo había porque metieron medidas preventivas o correctivas en aquel momento. ¿Por el pool genético tan reducido que tienen, hay más probabilidad de que tengan una HLA similar? Por la compatibilidad o la similitud que tienen de HLA. ¿Sabes más o menos cómo está esa similitud genética? Más o menos 1 en cada 17 son parecidos genéticamente, por lo tanto era imposible que no presentaran ellos enfermedad de injerto contrahospedero. ¿Qué medida hicieron? Irradiación de componentes. Inicialmente, ¿cuántos grays? ¿A cuánto irradiamos aquí en México por norma? 25, bueno, Japón es el único país que irradia a 50 grays. ¿Por qué? Porque tratan de ser lo más intensivos para la eliminación de eritrocitos. Solo Japón, aquí en México sí estamos con los 25. Después nace el sistema de hemovigilancia en Francia, en el 96 el de Reino Unido, en el 2004 empieza la red europea de hemovigilancia. En el 82, Japón incluye en su sistema de hemovigilancia no solamente al receptor, sino también al donador, porque muchas veces sacamos lo que queremos y que Dios te bendiga y te acompañe, y resulta que después nos andan hablando que en el metro, que aquí, que acá, es donde tienen accidentes. A eso se le denomina en la actualidad hemovigilancia activa, no pasiva. Esto es, la pasiva es todos aquellos que me reportan eventos adversos, quieren decir que a mí me llega la notificación, pero yo estoy obligado a investigar qué le pasó tanto al donador como al receptor. Cuando yo hago llamada o búsqueda telefónica se le denomina hemovigilancia activa. En Dinamarca se instaura en 1995 y en la actualidad se denomina que la hemovigilancia debe de ir de la mano con la farmacovigilancia.
Entonces, bueno, como ustedes ven, la parte de la hemovigilancia está desde que cómo se obtiene la sangre, cómo se procesa, de ahí la importancia del tema del procesamiento de la sangre y su almacenamiento, hasta que la recibe el paciente. ¿Por qué será importante conocer el procesamiento de la sangre? ¿Alguien lo sabe? De manera rapidita y con eso acabamos la plática. No se crea. ¿Por qué será importante saber cómo se procesa la sangre? ¿Por qué es importante saber si el componente viene de un equipo de aféresis o si viene de una centrifugación de sangre total? ¿Tienen idea por qué la diferencia? La calidad del componente, el contenido que puede tener de linfocitos T sobre todo y los potenciales eventos adversos. Excelente, doctor. Punto número 1, la pureza del producto. Punto número 2, la leucorreducción o leucodepresión que tiene el producto dependiendo del procesamiento que haya obtenido. Y punto número 3, la posibilidad de tener o no agentes patógenos en su interior. ¿Cuál será más frecuente que pueda tener agentes patógenos? ¿Una aféresis plaquetaria o un concentrado eritrocitario? Hablando de bacterias. ¿Quién? La aféresis plaquetaria, ¿por qué? Viene de un solo donador, lo hace una enfermera súper capacitada, tiene un entrenamiento especial. ¿Por qué va a estar más contaminada? El eritrocitario porque se manipula, ¿no? Viene de una sangre total que se manipuló y pudo haber estado sometido a un circuito abierto, probablemente. Exacto, ese es un buen razonamiento. Pero recuerden, ¿cómo se almacenan las plaquetas? A 22 grados centígrados en una cámara de incubación, en un caldo delicioso que es algo parecido al plasma, y por lo tanto el desarrollo y proliferación con pequeñas partículas de bacteria, la exponencial del crecimiento es muy alto, de tal manera que el componente más rico o más potencialmente contaminado de bacterias serán las aféresis plaquetarias, no por el tipo de extracción, sino por el tipo de almacenamiento. ¿Por qué el concentrado eritrocitario no? Porque el concentrado eritrocitario, aunque pudiera pasar lo que dice el doctor y está muy bien que lo tengamos en la mente, el concentrado eritrocitario se va a someter a refrigeración de 2 a 6 grados. Por ejemplo, el treponema pallidum, a esas temperaturas se inactiva. Entonces, aunque estuviera presente esta bacteria, se inactiva con la refrigeración. De hecho, en algunos lugares, cuando se tiene duda de algún tipo de procesamiento de este tipo de pruebas, se dice que con que se deje la sangre a 12 horas a esta temperatura, el treponema se va a inactivar. Entonces, es muy importante que nosotros por eso conozcamos cuál es el tipo de conservación. 2 tipos de procesamiento, uno es por aféresis, un solo donador. De este solo donador podemos obtener hasta 3 componentes. En alguna ocasión yo les preguntaba en la población pediátrica, ¿ustedes creen que en pediatría deberían de tener aféresis plaquetarias para la población pediátrica? ¿Quién es del Infantil de México? ¿Alguien está del Infantil de México? Los voy a acusar con el doctor Vicencio. Le dice, doctor, no fueron allá al curso, ¿eh? Bueno, pues en el Infantil de México el doctor Vicencio justamente implementó el obtener aféresis plaquetarias para la población pediátrica, para esa unidad a su vez fraccionarla en 5 unidades para que solamente entrara durante toda una semana, 5 días seguidos, un solo donador en ese pequeño y no exponerlo a concentrados plaquetarios unitarios y a lo sensibilizarlo y producir refractariedad plaquetaria. De tal manera que si nosotros hacemos lo que en la actualidad se denomina gestión de la sangre, podemos tener mejores maneras de tratar al paciente y de tener una mejor terapéutica, pero tiene que haber comunicación, tanto del clínico como la gente que estamos en los bancos de sangre. Entonces, bueno, la centrifugación de la sangre será ex vivo, la centrifugación de aféresis será en vivo y por lo tanto tendremos que tener mucho cuidado con el sitio de acceso para evitar contaminaciones. Este es el circuito que nosotros hacemos cuando obtenemos plaquetas o concentrados eritrocitarios o plasmas por aféresis. Vamos a tener como complicaciones del donador que vamos a sacar sangre, va a estar sometido a un circuito extracorpóreo, va a ser anticoagulado ese donador y toda esta cadena de torturas que les estoy comentando no va más que a la finalidad de que tengan conciencia de que una persona estuvo conectado alrededor de 2 horas
pruebas para donar esas plaquetas para que nosotros como clínicos no les demos un buen uso o un buen destino. Entonces, hay que tener un poquito de sensibilidad de cómo se obtienen los componentes para no desecharlos o dejarlos que se caduquen. Siguiente punto es, el año pasado, hace 2 años ya, 2017, el sistema de hemovigilancia del Reino Unido emite a la mitad del año un comunicado en donde dice, para nosotros, para el Reino Unido, pese a tener un sistema de hemovigilancia muy robusto, nuestro mayor problema en la transfusión, en la medicina transfusional, se llama factor humano. Estamos teniendo demasiados errores porque el humano se volvió poco personalizado. No pone atención, hay una cosa que se llama equipo celular, internet, chats, que los distrae. Y entonces, en lugar de estar haciendo todo de manera sistematizada, hacen pausas. Eso hace que haya interferencia y por lo tanto exista el mayor riesgo, que es en el momento en el que nosotros prescribimos, etiquetamos, identificamos, y estos errores, vean, pueden llegar a ser 1 en 200 prescripciones que tienen en el Reino Unido. En México, mejor no las contamos. Con base al sistema de hemovigilancia, hoy en día tenemos una clasificación a la cual le denominamos que tenemos una imputabilidad a la transfusión y la gravedad. La imputabilidad, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando nosotros estamos ciertos que el problema lo tiene el producto que estamos utilizando o el hemocomponente. Por ejemplo, si la reacción adversa asociada a la transfusión, un paciente de grupo A recibe un componente B, ¿tenemos alguna duda del problema? No. Entonces, la imputabilidad será, pues puede ser como 4, como muerte, porque puede ser tan grave como esto, pero la gravedad va a ser definitivamente asociado al acto transfusional.